aquí desde el taller del maestro del taller de reparaciones, la iglesia Restaurados para Restaurar en Bilbao, País Vasco. Queremos en esta mañana querer compartir la palabra de Dios y entender que solamente por la misericordia de Dios nos podemos encontrar hoy aquí. Que solamente a través de la misericordia de Dios hemos podido conocer el amor de Dios, que ha sido como un bálsamo en nuestras vidas, que las ha cambiado, las ha transformado. Ha desechado a aquello de que era malo en nuestras vidas y ha alimentado a aquello de que es bueno. Si vemos todo lo bueno que hay en nuestras vidas, procede de Dios. Todo aquello de que es digno de honor, de gloria, procede de Dios. Y no porque nos lo hayamos ganado o porque seamos mejores, sino porque a Dios en su misericordia, en su gran amor, le ha placido el regalárnoslo, el darnos esa oportunidad. Y por eso hay agradecimiento en mi vida, porque esa misericordia también dice el Señor de que tiene que estar en nosotros. Que Dios quiere misericordia. Aquello que tuvieron contigo y conmigo un día, aquello que nos fue de regalo, inesperado, dice que ahora lo apliquemos a los demás. Aquello que recibimos de gracia, darlo ahora de gracia. Con el mismo amor que Dios te trató, que tú mires a los demás. El poder forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El tener la mente de Cristo, el corazón de Cristo. La pasión por aquellos que se pierden de Cristo. Quería leer un texto en Mateo 9. Mateo 9, en el versículo 9. Un texto muy conocido. Dice Mateo 9, 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué palabras las que estaba pronunciando Jesús a aquellos hombres que no entendían el amor y la misericordia de Dios hacia los hombres. Ayer nos compartía Maribel en el ayuno ese texto de que estamos leyendo, justo coincidía con Oseas 6:6, de que decía: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. Misericordia es lo que Dios había tenido con nosotros.
sin valorar quién eras. O mejor dicho, valorando quién eras, conociendo quién eras. Pero aún así dice que ese gran amor que tuvo contigo y conmigo superaba todo aquello que era inconveniente para podernos acercar a Él. Y tuvo misericordia de nuestras vidas. Y el Señor nos dice, ir y aprender lo que significa misericordia. Porque muchas veces es difícil utilizar la misericordia para con los demás. Aunque muchas veces la hemos recibido de gratis. Pero muchas veces no actuamos igual que Dios actuó con nuestras vidas, con los demás. Vemos dice de que estaban allí recogiendo espigas en el día de reposo los discípulos con Jesús, y que aquellos fariseos al final le decían, ¿pero qué estáis haciendo? Le recriminaban de que recogerían espigas en el día de reposo. Y el Señor les decía las mismas palabras. Si supieses qué significa misericordia quiere, no sacrificio, decían, no condenaríais a estos inocentes. Fijaros cómo además el Señor en su mente, cómo los está tratando. Dice, no condenaríais a estos inocentes. En los ojos de Dios ya te está viendo como limpio tu pecado. Como sin culpa. Así es como Dios nos ve. Limpios, santificados, aptos para poder entrar delante de su presencia. Pero Él dijo, yo no he venido a llamar a justos. Aquellos que se creen que por sí solos pueden ser capaces de salvarse. Que no necesitan la ayuda de Dios. Dice, yo no he venido a buscar a esos. Si supuestamente esos ya se pueden salvar solos. Aunque vemos que eso es mentira. Pero qué malo es aquel que está en necesidad y no se deja ayudar. En algún momento hemos sido nosotros también así, de esa manera. Nuestro orgullo de que no necesitamos de Dios. Yo siempre me he buscado la vida por mí mismo. Hasta que un día no pudimos más y reconocimos nuestra necesidad. De que éramos débiles, ciegos. Que necesitamos que el Señor nos levantaría. Que restruiría todo aquello que habíamos destruido nosotros. Y es cuando el Señor empezó a obrar en nuestras vidas. Cuando quitemos nuestro orgullo y reconocimos nuestra necesidad. Reconocimos nuestro pecado. Porque dice que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Y por eso dice que pasó por allí, por aquel banco de los tributos, y vio a Mateo y dijo, este es. Lo identificó rápido, porque el pueblo también lo identificaba rápido como pecador. Para el resto de los judíos, Mateo era un pecador. Alguien de que estaba cobrando tributos para el enemigo, que se prostituía con el enemigo, con el pueblo de Dios. Alguien de que seguramente, además de cobrar aquello que imponían los romanos, seguramente añadía algo más para su bolsillo. Desechado, despreciado, era entre el pueblo. Amigo de los enemigos del pueblo de Dios. Alguien repudiado, alguien mal mirado, alguien que no se quería nadie juntar con él. ¿Te has visto a ti así alguna vez? ¿Has llegado a esa situación? Tú igual no, porque te veo que tienes cara de buena persona. Pero yo sí.
Yo un día sí que me vi de que todo el mundo me había dado la espalda. Porque primero os había dado yo la espalda. No fue por culpa de ellos, sino que fue por culpa de mí. Pero llegó un momento de que al final, como este Mateo, despreciado, desechado, enemigo del pueblo de Dios, dice, aunque tu madre y tu padre te dejare, con todo el Señor te recogerá. Y allí estaba Jesús. ¿Qué diferencia tú, yo y Jesús? ¿Qué diferencia aquellos que además se creen justos, rectos, y Jesús? Que vemos de que Jesús, en más que despreciarlo, desecharlo, le dice, deja todo, ve conmigo. Le hice un discípulo de él. Tú te figuras diciéndole, no sé, imagínate el peor de los peores, diciéndole, deja y vente conmigo, estate a mi lado, que te vean conmigo, que puedas decir que caminas conmigo. Pues Jesús dice que lo hizo, porque vemos de que dice que Dios no escogió, ¿no? Dice que los necios del mundo para avergonzar a los sabios, los débiles para avergonzar lo fuerte, lo que no es, aquello que no tiene ningún valor. Dice, ¿para qué? Para que nadie se pueda jactar delante de su presencia. Que lo ha hecho porque Él era el mejor, el más listo, el más guapo, el más sabio. No, Dios al final va y lo que recoge son escombros, ruinas, para que no digan de que era por su belleza, no, ruinas, caídas, muchas veces ahumante del humo de un incendio que había habido, y lo rescata, y dice, para hacer algo bello, hermoso, que pueda ser de ejemplo, de bendición para los otros. Y eso tenemos que ver, que el Señor es así. Dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Podemos dar testimonio tú y yo de que hemos sido el Señor, y el Señor no nos ha echado fuera, sino que nos ha recibido. Nos ha recibido además con los brazos abiertos, deseando. Cada día estaba el Señor como aquel padre que salía y esperando a que aquel hijo volvería. Y el día que te vio de lejos, dice que ese día hubo fiesta en el cielo. Quiero que veamos en esta historia las actitudes de que vamos a ir viendo, ¿no? Y vemos de que Mateo dice de que para seguir a Jesús tuvo que dejarlo todo. Vemos de que en ese caminar dice, yo quiero seguir, andar con Jesús. Pero el Señor le dijo, deja todo y vente, sígueme. Levántate de ahí, de donde estás, de tu posición, y sígueme. Y vemos de que Mateo dice que lo dejó todo. Qué bueno es el tomar esa decisión de poder decir, Señor, tú vales más de todo lo que yo tengo. Sin ponernos a razonar. No hay peor cosa de que empezar. Dice que cuando Jesús entendió que llegaba el tiempo de su ministerio, dice que afirmó el rostro como para ir a Jerusalén, y que mandó a aquellos discípulos ir delante e ir preparando, y dice que entraron en unas aldeas de samaritanos, pero que allí no lo recibieron. Y vinieron enfadados aquellos discípulos. Maestro, no nos han recibido. ¿Quieres que mandemos fuego como hizo Elías y sean destruidos?
Y el Señor dijo, vosotros no tenéis ni idea de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar el mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de él. Dios no ha venido a destruir a los pecadores. Los pecadores ya estaban destruidos. ¿Cómo estaba tu vida y mi vida? Ya estaba destruida. Sino lo que ha venido es a que el mundo sea salvo a través de él. A restaurar aquellas cenizas del incendio. Y vemos de que, yendo, dice de que uno no le dijo, yo te seguiré, pero deja de que vaya. Y cuando decimos, yo te seguiré, el Señor nos dice fácilmente, ¿no? Dice, piénsate lo que estás haciendo. Dice, las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Tenemos que entender de que cuando decimos al Señor, Señor, yo te quiero seguir, el Señor te dice, claro que sí, sígueme. Pero no te vas a poder traer todo aquello que tienes. Todo aquello que ha destruido tu vida no te lo vas a poder traer. Vas a tener que venir tú solo. Y a otro que había al lado le dijo, tú sí, sígueme. Y aquel le contestó, sí, te voy a seguir. Pero cuando termine de hacer mis cosas, déjame que vaya y que entierre a mi padre y a mi madre. Y te seguiré. No que se habían muerto, los tenía que enterrar. Sino, bueno, los tengo que cuidar y aquí tengo para unos cuantos años. Pero cuando se mueran, que esperemos de que el Señor les dé larga vida, que vivan hasta los 100 y pico, entonces te seguiré. Que somos muchos de nosotros. Decimos, Señor, sí, yo te quiero seguir, pero antes tengo cosas que hacer. Y siempre va a haber cosas que hacer. Porque aquel se iba a quedar a cuidar de sus padres hasta que se morirían. Pero ya los hijos, tendría que cuidar a los hijos y luego tendría que cuidar a los nietos. Y siempre hay cosas que tenemos que hacer, que supuestamente sí, parece que nos podemos echar como si sería decir, es que yo tengo la responsabilidad. Pero la responsabilidad que Jesús nos dijo, deja que los muertos entierren los muertos, ya se preocuparán ellos de vivir su vida. Tú ve y predica el Evangelio. Muchas veces, más que estar preocupado de lo que Dios quiere de nuestra vida, de vivir nuestra vida, queremos justificarnos, porque además es que es mentira. No estamos preocupados por lo demás. Pero queremos justificarnos, no, es que tengo que hacer cosas que yo no puedo dejar. Son mi responsabilidad. Y además quedamos, fíjate qué buen hijo. Se quiere quedar en casa, parece como ahora, ¿no? Que dice que no se emancipan hasta que tienen ya 60 años, ¿no? El hijo toda la vida en casa. Supuestamente porque tiene que cuidar a sus padres. Yo no sé tú y yo, pero yo lo único que veo por ahí es que la gente se queda en su casa porque le dan de comer gratis, porque no pagan la habitación y porque les hacen la cama y les preparan la comida. Y por eso no se quieren ir de casa la juventud. No es con la intención de bendecir a otros, sino que así siempre suele ser por un interés propio. Y así, y vemos otro que lo mismo. Déjame que me despida y te seguiré. Y el Señor le está diciendo, ninguno que pone sus manos en el arado y mira atrás es digno del reino de los cielos.
aquel que quiere seguir a Jesús, aquel de que emprende este camino, esta nueva vida en Cristo Jesús, pero quiere estar con el cuello retorcido, siempre mirando para atrás. Dice, no es apto para el reino de los cielos. Aquella mujer, aquella esposa de Lot, que después de que Dios los había salvado de la misma condenación, de la destrucción, anhelaba siempre las cosas del mundo. Dice, aquel que esté siempre mirando, como el pueblo de Dios, las cebolletas y la carne de Egipto, nunca alcanzará la tierra prometida. La promesa de Dios para tu vida. Y eso es lo que al final le estaba diciendo Jesús. Tendrás que ir dejando todo. Mateo tuvo que dejar su situación financiera. Fijaros el puesto que tenía. ¿Te figuras ahora que te pondrían de director ahí en Hacienda a cobrar los tributos y además tuvieras la oportunidad de poderle sumar un poquito más a lo que tenías que cobrar? Y que ahora te venga Jesús y te diga, no, tú deja tu bienestar financiero y coge y vente conmigo. Cuando te está diciendo que las zorras tienen guarida, que los pájaros tienen nido, pero que el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Que deje esa vida económicamente bien, muy bien, para irte a dormir igual en el suelo. Nosotros lo hemos experimentado cuando vamos a la selva. La gente un viaje suele hacer para, bueno, como novedad. Pero cuando ve lo duro que está el suelo allí en la selva y ya el próximo viaje ya te dicen, sí, pero déjame que entierre a mis padres. Sí, pero bueno, cuando ya no tenga nada que hacer. Pero sin embargo vemos de que dice de que Mateo dejó todo aquello económico, su situación financiera, porque dice que no se puede servir a dos señores. Dice, o amarás a uno o menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. No puedes tener dos intereses. Lo material y lo espiritual. Cuando el Señor te llama, el único interés que hay es el espiritual. Son las cosas de Dios. Lo terrenal, lo mundano, lo carnal, queda desplazado a un lado. No quiere decir de que tengas que ser pobre. Lo que el Señor te está diciendo es que no puedes poner nada antes que Él. Lo que te está diciendo es que no puedes tener nada que te limite el seguirle, el buscarlo, el ponerte en sus manos. Y vemos de que no solamente fue algo económico, era también una posición social que tuvo que dejar él. Yo cuando veo la vida de Mateo, que cuando veo esa vida de verdugo, por decirlo de una manera, aquel de que se estaba aprovechando del pueblo que estaba en una situación privilegiada, a luego el ser difamado, el ser perseguido. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender y tenemos que dejar nuestra posición social. Y créeme de que a veces hasta dentro de la iglesia tenemos esas cosas que no queremos perder nuestra posición social. A veces no queremos que nos vean tratar con los pecadores. Y nos apartamos, que no me vean que hablo con porque a ver qué van a pensar en la iglesia de mí. Eso pasa. Dice de que Pablo y Pedro tuvieron una discusión un poco acalorada, porque cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, dice de que Pedro ya no se sentaba a comer con los gentiles, porque les tenían miedo de lo que podrían decir.
Y muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nos olvidamos de la misericordia, nos olvidamos de dónde salimos nosotros, nos olvidamos de que alguien se acercó a nosotros, que alguien nos amó, que alguien nos abrazó a pesar de que estamos sucios. Ya le decimos, no, con este que no me vea. A veces van a pensar que soy igual que él. Pero vemos de que Dios nos llama siempre a dar pasos en fe, a crecer, a olvidarnos de nuestra posición. Y siempre Dios nos va a llevar a más. Pedro, ¿tú qué eres? Yo soy pescador. ¿De qué? De peces. Y el Señor te lleva más. Dice, pues ahora vas a ser pescador de hombres. Pero tú deja ese recurso. Deja aquello que te piensas de que es toda tu vida, tu sustento, que es tu tesoro. Porque el Señor siempre te va a llevar a cosas más grandes. El Señor siempre va a estar cuidando de ti. Y además déjalo con una actitud contento, de celebración. No hay, muchas veces dejamos las cosas, pero las dejamos con pena, con dolor. Mateo vemos de que no fue como aquel joven rico. Aquel joven rico dice que cuando se enteró del precio de la vida eterna, fijaros, era capaz de cumplir todos los mandamientos. Pero cuando se le dijo, bueno, pues coge y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice de que se fue triste, porque no estaba dispuesto a entregarlo todo. Mateo vemos de que no fue como ese joven rico, sino de que al revés, dice de que lo hizo con alegría. Se fue y hicieron allí una comilona con Jesús, a celebrarlo. Y además se añadieron más. Dice que más publicanos, más pecadores allí, todos revueltos. Dicen, hay fiesta, porque Dios se ha acercado. Lo mismo, ¿os acordáis de Zaqueo? Zaqueo dice que el Señor iba y que lo vio allí subido en el árbol y dijo, date prisa, hoy me es necesario morar en tu casa. Dice que descendió a prisa y gozoso. Gozoso de que el Señor les había llamado, que el Señor les había dado una oportunidad para su vida. No se puso a valorar, ay, pero si yo ahora tengo que seguir al Señor, ¿qué tengo que dejar? No, antepuso aquella oportunidad que Dios le había dado y dijo, me deshago. A que si he robado a alguien, se lo cuadriplico, si lo repartiré en los pobres. Aquello de que para mí era un tesoro ya no tiene una validez. Porque, como decíamos un día, porque hemos hallado esa perla preciosa. Y no me importa vender todo lo que tengo. Total, de poderla comprar. Fijaros, Pablo lo que le dice a los filipenses. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y, o sea, todo lo que tengo, lo que soy. Y no estamos hablando solamente de lo material. Estamos hablando del orgullo, de la posición, de tantas y tantas cosas que muchas veces nos atan. ¿No? Dice, pues todo eso lo tengo como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Fíjate cómo dice, y lo tengo por basura. Todo aquello de que antes era un tesoro para nosotros y para Pablo, ahora de repente dice, lo he cambiado todo, lo he perdido todo por ganar esta perla preciosa. Y lo que antes para mí representaba, como dice, todo, ahora resulta que viene a ser como basura. Sin ningún valor, solamente por ganar a Cristo. Cuando tú y yo empezamos a entender esto de que aquello que tenemos, que pensamos de que era, no sé, todo para nuestras vidas, al final deja de tener un valor, porque el verdadero valor es Cristo. Mira, nosotros, yo creo que lo hemos tenido mucho más fácil que Pablo. Porque Pablo dice que lo dejó todo
por ese amor, por ganar a Cristo. Y que lo tenía como basura. Nosotros lo hemos tenido mucho más fácil porque nosotros no dejemos nada. El diablo nos lo robó todo, nos dejaron sin nada. Y ahora lo único que nos queda muchas veces es el Señor. Y hemos optado. Pero aunque no tengamos nada, igual en lo material, si hay muchas veces en lo social, en el orgullo, en el qué pensarán, en lo que queremos aparentar ser, que también tenemos que entregarlo. Pero vemos de que siempre que alguien quiere dar ese paso de ponerse en las manos de Dios, siempre van a estar a tu alrededor aquellos fariseos que quieren ahogar la fiesta. Aquellos que quieren impedir que tú te acerques a Dios. Aquellos que muchas veces son legalistas, que dicen que ni quieren entrar, ni dejan entrar, que son como el perro del hortelano, que ni comen, ni dejan comer. Y muchas veces está entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Pueblo de Dios eran aquellos fariseos. Supuestamente además con título de pueblo de Dios. Y muchas veces nos vamos a encontrar hasta las mismas iglesias, gente con título de cristiano que tienen un diploma en sus casas de buen cristiano o de cristiano perfecto, de que van a impedir que otros puedan entrar a ese lugar, que van a tener una relación con Dios. Y si os dais cuenta, aquellos fariseos tenían ese problema. Siempre estaban juzgando a los demás. Siempre estaban en esa situación. No, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquella mujer que derramó el perfume en los pies, si supiera, si ese sería profeta, sabría quién les está tocando los pies. Zaqueo. Murmuraban. ¿Cómo va a entrar en casa de pecadores? Aquellos discípulos que recogían espigas porque tenían hambre para comer. ¿Cómo se les ocurre trabajar en el día de reposo? Criticaban al Señor por hacer milagros el sábado. Fijaros hasta qué llega. Anteponían unas leyes que dice de que cargas pesadas, pero que solamente ponían sobre los hombros de los demás para que las llevaran, y decían que ellos ni con un dedo querían llevar esas cargas. Y en nuestro alrededor va a haber personas así, de que están dispuestas a poner cargas en los otros, que ellos ni con un dedo las quieren llevar. Y los ahogarán para que no puedan vivir esa vida en libertad, y los juzgarán. Y les dirán que no son aptos para poder tener una relación con Dios, porque son pecadores. Como si alguno habría entre nosotros santo y puro. Pero de esos siempre se levanta. Pero vemos de que Cristo no era así. Que la actitud de Cristo no era esa. La de impedir a que nadie se acercara a Dios. Al revés. Dice de que Cristo sentía compasión, misericordia por aquellos de que estaban perdidos. Y les dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque solamente les hace falta médico a aquellos que están enfermos, que somos tú y yo. Aquellos que verdaderamente tenemos necesidad de Dios, pero que no nos importa. Ni nos importa lo que diga la gente, ni nos importa nada. Lo único que nos importa es de que necesitamos de que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Que Dios quite nuestra enfermedad y nos dé una vida en abundancia. Vemos Jesús puso aquel ejemplo del buen samaritano. Dice de que iba un hombre por un camino que fue asaltado, lo dejaron mal herido
y de que pasó un levita y un sacerdote, dice que los dos pasaron de largo. Supuestamente, seguramente, de que ellos iban con su mente y seguramente de que irían estarían, igual les tocaría ir al templo a servir, a sacrificar, seguramente que tendrían excusa para no acercarse a aquel hombre que pensarían que estaba muerto, y si era un muerto, era alguien impuro, y eso les iba a llevar unas consecuencias de no poder estar igual luego ministrando en el templo. Y seguramente tenían unas excusas razonables. Como tú y yo muchas veces le ponemos al Señor excusas razonables y que parecen hasta lógicas. Pero yo no veo al Señor alabando a estos hombres. Yo no veo al Señor diciendo, mira qué bien lo hicieron. Aunque sus excusas podrían ser muy justas y muy justificadas. Sino al que vemos, no de que dice de que elogió, fue aquel samaritano, aquel despreciado entre el pueblo de Dios, que dice que fue llevado a misericordia. ¿Qué cosas? Fue movido a misericordia. Y ese es el que elogió el Señor. Créeme, yo no he visto en la Biblia ningún sitio de que elogie a aquel que se ha excusado. Por muy buena que sea la excusa, no veo nunca que el Señor elogie al que se ha excusado. Al que elogia es a aquel de que a pesar de las circunstancias, a pesar de que no podía, a pesar de que no era digno, a pesar de todos los pesares que podemos, de todas las excusas que podemos sacar, daba un paso al frente y decía, era movido a misericordia. Y este samaritano dice de que fue movido a misericordia y que el Señor es a quien elogió. Aprender, este es vuestro prójimo. No aquellos de que cargan sobre vuestros hombros cargas que ellos ni con un dedo quieren llevar, que dificultan el poder entrar en la presencia de Dios, que ni entran ellos ni dejan entrar a otros. Y además, cuando nos acercamos a las personas, tenemos que tener eso en la mente, de que, porque muchas veces nos acercamos a las personas con miedo, como si nos irían a contagiar. Ahora estamos viviendo esa situación de que uno se acerca a alguien y va con esa precaución, a ver si me va a contagiar. Y cuando nos acercamos supuestamente, ¿no? aquellos que son buenos cristianos, que son santos y puros, que se acercan a un pecador como que se van a contagiar. Algunos piensan, ay, no me voy a acercar a ver si se me va a pegar algo malo y me voy a hacer como él. Pero vemos lo que Jesús dice de que él se acercaba porque sabía que el que influenciaba era él. No somos influenciados por el mal, sino que el Señor se acercaba a las personas y las transformaba. Y nosotros, para poder transformar, para que Dios haga la obra, nos tendremos que acercar a personas que estén mal, pero para que puedan ser transformadas también, sin tener miedo. Fijaros, Pablo a los romanos, así que si tu enemigo tuviera hambre, dice, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montona sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo. Lo malo no te va a vencer, sino vence con el bien el mal. Tú vete, practica la misericordia y déjate de tanta religión, de ser un religioso, de tantos sacrificios que no vale nada. Aquello que Dios no te ha pedido, sino utiliza la misericordia. Porque el Señor mismo dice de que nada de lo de afuera contamina. Siempre están aquellos que están criticando. Es que tus discípulos se están comiendo y no se han lavado las manos. ¿Os habéis encontrado con gente que siempre está criticando, poniendo palos en la rueda para que no avances? Tú no eres merecedor.
Así era. Pero fijaros lo que el Señor le dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Qué cosa? No hay nada, mira, por mucho sucio que esté al que veas, no te preocupes que no te va a contaminar. Cuando aquel hijo pródigo llegó manchado con olor a cerdos, el padre lo arrimó, lo abrazó, pero el que fue vestido dignamente fue el hijo. No se manchó el padre, sino que vemos que fue restaurado. Fue el hijo. Y Dios es así. Dios quiere acercarse a aquellos que están en una situación mala para poderlos bendecir. Vemos aquí a Samaritana de que el Señor le decía, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías y yo te daría agua, que te quitaría la sed para siempre. Eso es lo que tenemos que acercarnos a las personas que tienen sed, necesidad, y decirles, si tú supieras quién es Dios, tú le pedirías y Él te daría agua que quita la sed. Y la respuesta de la gente, la respuesta de aquellos pecadores que nadie quería tener una relación con ellos, la respuesta de esa mujer samaritana era, dame de ese agua, para que yo nunca más tenga sed. Y el Señor lo que quiere es de que podamos tener esa misericordia con la gente. Pero tenemos que tener una actitud imprescindible para poder seguir a Jesús, que es reconocer que estamos enfermos. Si tú no reconoces tu necesidad, si tú no reconoces tu pecado, si tú no reconoces que... Pablo, fijaros a qué punto llegamos, ¿no? ¿A qué punto llegamos? Porque muchas veces cuando entramos en el círculo, por decirlo, cristiano, nos queremos poner etiquetas de santos, de puros, casi como Dios. Pero el mismo Pablo decía, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Palabra digna y fiel de ser recibida por todos, decía. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales me encuentro yo primero. A Pablo no le importaba reconocerse pecador. Y mucho menos juntarse con los pecadores. Porque si tú quieres de que Dios sobre en tu vida, tendrás que dar ese paso y reconocer tu necesidad. Aquel hombre que estaba al final de todo dándose en el pecho y le decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el Señor dijo, este fue justificado a su casa antes que el otro, que decía que era perfecto. Y que oraba mucho, y que ayunaba mucho, y que daba mucho. Pero dijo, el Señor dice, este ha sido justificado. El que reconoció su necesidad. El que reconoció de que estaba enfermo y necesitaba un médico. Y el Señor en esta mañana, al final, lo que nos está diciendo, lo mismo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. Misericordia practico con cada uno de vosotros. No miro vuestras circunstancias, porque yo he venido a resolver esas circunstancias. No he venido a desechar a aquel que parece que no es apto, sino al revés, aceptarlo para que sea parte del cuerpo de Cristo. Y en esta mañana el Señor quiere que nos acerquemos a Él, pero de esa manera, reconociendo nuestra necesidad. Diciéndoles, Señor, necesito de que tú restaures mi vida. Necesito que la levantes, que hagas algo útil. Reconozco que soy enfermo y que tengo una necesidad. Y eso luego nos va a llevar a otro paso. De que el Señor te va a decir, te va a llamar por tu nombre, te va a decir, deja todo y sígueme.
Y no solamente reconocer de que hay una necesidad en nuestras vidas, sino de que vamos a tenernos que poner en las manos del Señor. Confiando solamente en Él, ya sin recursos. Mientras que haya un recurso al que te puedas agarrar, no te vas a abandonar en las manos del Señor. El Señor no te está diciendo que dejes las cosas porque las cosas son malas. El Señor lo que te está diciendo es que no te agarres a nada. Que te pongas en sus manos. ¿Y qué Él hará? Que pongas toda tu confianza, toda tu fe en Él. Dice que había una historia de que le va un niño a su madre y le dice: mamá, oye, el papá está buscando la paz con Dios. Y la mujer, toda sorprendida, dice: hijo, ¿y por qué dices eso? ¿Qué está haciendo? Y el hijo va y le responde: pero no lo va a alcanzar. Y la mujer se quedó: ¿cómo que no lo va a alcanzar? Si estás diciendo de que tu padre se quiere reconciliar con Dios. Y el hijo le volvió a decir: pero no lo va a alcanzar porque solamente ha doblado una rodilla. Como no doble las dos rodillas, no alcanzará la paz con Dios. Mientras que vayamos nosotros al Señor con limitaciones, no vamos a poder alcanzar esa paz. No vamos a poder alcanzar ese perdón. No va a poder ser restaurada nuestra vida. Cuando nos rindamos sinceramente, incondicionalmente a Dios, reconozcamos nuestra necesidad, sin importarnos lo que piensen los demás, sino solamente que tu Padre te ama. Que tu Padre te ama. Y que tú eres su hijo. Vamos a orar. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.